Vamos a hacer un pequeño repaso, una introducción respecto a lo que es momento de inercia. Es importante, ustedes en la teoría tienen las definiciones de los momentos de inercia axiales, centrífugos y polares. Es importante que conozcan lo que significa cada uno, pero en líneas generales, no me voy a detener en la definición exacta de cada uno de los momentos de inercia, pero en líneas generales el momento de inercia les da una idea de cómo se encuentra un área respecto de un eje. Por ejemplo, el momento de inercia axial, como su nombre lo indica, es siempre respecto a un eje. Y el momento de inercia axial siempre es positivo porque lleva a las distancias elevadas a distintas potencias. Entonces, si yo, fíjense, tengo un perfil doble T, se llama este, y quiero calcular el momento de inercia respecto del eje X, me va a dar una idea, su resultado, de cómo se distribuye esa área respecto de ese eje. Fíjense, yo tengo dos ejes, este es el eje Y y este es el eje X. ¿Cuál de estos dos va a ser mayor? Va a ser mayor el momento de inercia respecto del eje X. ¿Por qué? Porque esa área es la que se encuentra distribuida lo más alejado posible del eje. En cambio, fíjense que respecto del eje Y está más concentrada el área. Es por eso de que su momento de inercia respecto del eje Y es más chico. En base a ese concepto, porque es importante tener una inercia importante, porque después cuando vean en la fórmula del cálculo de la tensión, el momento es igual al momento sobre el W. Este W tiene que ser lo más grande posible para que la pieza esté solicitada a una tensión lo menor posible. Que este W sea más grande quiere decir que su momento de inercia tiene que ser más grande. Entonces yo busco piezas, diseño de piezas en las cuales la inercia respecto a un eje sea muy alta. Ahora vayamos a ver el momento de inercia centrífugo. El momento de inercia centrífugo se calcula respecto de un par de ejes. Por ejemplo, el eje Y y el eje X. Si la figura tiene un eje de simetría, ya habrán visto en la teoría, su momento de inercia centrífugo es cero. Entonces, vuelvo a repetir, si una figura tiene un eje de simetría, su momento de inercia centrífugo es cero. El momento de inercia centrífugo, a diferencia del axial que solo es positivo, el momento de inercia centrífugo puede ser positivo o negativo. Lo único que quiere decir, y volviendo al mismo concepto, el momento de inercia me da una idea de cómo se distribuye un área. Si el momento de inercia centrífugo me sale negativo, quiere decir, como en este esquema, que la mayor parte del área se encuentra en los cuadrantes negativos. Habrán visto seguramente en la teoría el caso de un triángulo. Y vamos a ver un poco en las tablas de los perfiles. Ahora después voy a detenerme en las figuras geométricas y después voy a hacer una introducción respecto a la de los perfiles. Fíjense, viene tabulado en la tabla que yo mencioné en la introducción de baricentro. Van a encontrar los momentos de inercia de distintas figuras respecto a ejes que pasan por el baricentro de la figura. Fíjense, en el caso de un rectángulo, a esto le llama B, a esto le llama H, a esto le llama el eje Y y el eje X. Ustedes a través de fórmulas, a través de integrales, se halla cuánto vale la inercia respecto del eje X y respecto del eje Y. Y están tabuladas, pero hay fórmulas donde se hallan estos resultados. Lo único que yo les quiero aclarar acá es, fíjense, que si yo estoy calculando, siempre es base por altura al cubo sobre 12. Como regla memotécnica, lo que les puedo decir es que si estoy calculando respecto del eje X, la dimensión que va a ir al cubo va a ser la que es perpendicular a ese eje. Fíjense, respecto del eje X, la dimensión perpendicular a ese eje es la H. Entonces la H es la que va a ir al cubo. Si yo estoy calculando momento de inercia respecto de un eje Y que pasa por el baricentro de la figura, la dimensión perpendicular al eje Y es la B, o sea que la B es la que va a ir al cubo. Y en el caso particular del rectángulo, ustedes van a ver, es la única figura que tiene calculado 3 momentos de inercia. En el caso del rectángulo, tiene con respecto a un eje que pasa por la base. Fíjense que hay una formulita, que hay una demostración teórica en la cual se halla este valor. Y fíjense que se aplica la misma regla. Si este es el eje BB,
la dimensión que está perpendicular al BB es la H, o sea que la H es la que va al cubo, con la única diferencia que en vez de ser dividido 12 como en el otro caso, es dividido 3. En el caso de un círculo, las dos inercias obviamente son iguales, y está elevado, es pi por r a la cuarta sobre 4. En el caso de un semicírculo, fíjense que hay tienen dos inercias, una respecto del eje Y, otra respecto del eje X, que tienen fórmulas distintas, y el valor a la que está ubicado el baricentro, que ya vimos por el teorema de Wilkin-Pappus, que es 4/3 de r sobre pi. Fíjense, tanto en esta figura como en el rectángulo, en cualquier figura geométrica, las tablas le vienen dado para ejes que ya vienen denominados por ellos. Fíjense, van a haber seguramente ejercicios donde vamos a necesitar, por ejemplo, calcular la inercia respecto de este eje, y yo en el ejercicio lo llamo Y. Y ustedes tienen que ver cuál de los dos van a copiar, cuál es el que ustedes están necesitando. Bueno, como último tema teórico vamos a ver el teorema de Steiner. El teorema de Steiner generalmente se pregunta su enunciado y su demostración en los exámenes finales, pero acá voy a ver nomás en qué consiste. El momento de inercia de una figura A con respecto a un eje X1 es igual al momento de inercia respecto de un eje que pasa por el baricentro de esa figura más el área por la distancia en la que se encuentran separados ambos ejes, por la distancia al cuadrado. Fíjense, el momento de inercia de esa figura respecto de este eje X1 es igual al momento de inercia de este rectángulo con respecto a un eje paralelo que pasa por su baricentro, que está sacado de tabla, o bien puede ser un perfil que también se saca de tabla, más el área de esa superficie por la distancia que separa ambos ejes al cuadrado. Este teorema lo vamos a utilizar para resolver todos los ejercicios de inercia. Los vamos a aplicar varias veces si tengo varias figuras. Y también este teorema acá lo representé para el momento de inercia axial, pero vamos a hacer lo mismo para el momento de inercia centrífugo. Se aplica también para el momento de inercia centrífugo.